¿Cuánto te he estado hablando de la importancia de la musculatura para tu salud? Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de la sarcopenia, el proceso asociado a la pérdida de masa muscular ya sea por el envejecimiento o por diversas patologías. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos en torno a la nutrición, en torno a la psiconeuroinmunología, en torno al ayuno intermitente, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos. Seguro que has escuchado 1.000.000 de veces que la mejor forma de prevenir el envejecimiento es no perder tu masa muscular, y por eso cada vez somos más los médicos que recomendamos el ejercicio de pesas destinado a mantener o fabricar masa muscular a muchos de nuestros pacientes. Hay un término utilizado por la medicina llamado sarcopenia. Fue acuñado por Rosenberg en 1989 y fíjate, sarcopenia significa falta de carne, es decir, falta de masa muscular. Y hay múltiples patologías que tienen asociadas la sarcopenia. Por un lado, todas las patologías que giran en torno al envejecimiento. A partir de los 45, 50 años empezamos a perder masa muscular, antes las mujeres que los hombres, y es por ello que con el paso del tiempo, asociado a la sarcopenia, hay mayor predisposición a pérdida de densidad mineral ósea, es decir, que tus huesos estén más frágiles y que haya más riesgo de osteoporosis y de fracturas. Con el paso del tiempo vamos perdiendo masa muscular y desciende tu tasa metabólica basal. ¿Cuánto te he hablado de esto en un montón de vídeos? Como consecuencia de perder masa muscular, quemarás menos en reposo, tu metabolismo va a estar más ralentizado y paralelamente se va a desarrollar el síndrome metabólico. ¿Y qué significa que a partir de los 40-50 años, conforme disminuimos esa tasa metabólica basal, conforme perdemos masa muscular y acumulamos grasa abdominal, se desarrolla el síndrome metabólico? Que habrá más predisposición a diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, alteración del perfil lipídico, mayor predisposición a patologías neurovasculares, degenerativas, patologías en torno a la inflamación crónica de bajo grado. Todo este tipo de patologías, fíjate, tienen un componente metabólico y es por ello tan importante que podamos abordarlas manteniendo nuestra masa muscular. Y esto es muy robusto en la literatura científica. Personas con 60-70 años en residencias donde se intenta hacer ejercicios destinados a la hipertrofia, a fabricar masa muscular, pequeños ejercicios, 2-3 días a la semana con pequeñas gomas, pilates o algo tan básico en ocasiones como subir y bajar escaleras, etc. Pero lo justo como para tener un impacto positivo en la masa muscular, esto va a repercutir en muchas patologías asociadas al envejecimiento, a no necesitar tantos fármacos y que evidentemente tanto la esperanza de vida como la calidad de vida que sea mucho mejor. Por un lado te habría hablado de la importancia de evitar la sarcopenia en el envejecimiento y todas las patologías asociadas a la tercera edad. Pero ¿qué hay de patologías como el cáncer, como las enfermedades autoinmunes, como la fibromialgia, como algunas enfermedades virales como el VIH, etc.? Todas estas patologías tienen asociadas una sarcopenia. Fíjate, por un lado por la propia enfermedad, ya sabemos, por ejemplo en el cáncer, que existe un componente hipermetabólico que hace que la célula tumoral tenga que consumir mucha glucosa y que llegado el momento donde la célula tumoral, el tumor, no obtenga suficiente glucosa, se genera un catabolismo, una proteólisis periférica de la masa muscular para generar neoglucogénesis, es decir, formación de glucosa a expensas de aminoácidos musculares con tal de que el tumor siga alimentándose. Por eso en las fases finales de todo proceso tumoral, cuando ya estamos en una fase de metástasis, ¿qué ocurre? La persona cae en sarcopenia, en el estado caquéxico final, donde la evolución y la invasión del tumor es mucho mayor. Y es muy bien conocido por la oncología que cuando un paciente oncológico cae en sarcopenia, la evolución, la invasión de determinados tejidos periféricos, el grado de metástasis es mucho más profundo. Es por ello tan importante que a pacientes con cáncer, patologías autoinmunes, patologías que además están introduciendo mucha carga de corticoides, de quimioterápicos, fármacos que pueden inducir esa sarcopenia, puedan prevenirse con todas las estrategias que vayan dirigidas a mantener la masa muscular. ¿Cuál es la causa de la sarcopenia? Pues no se puede responder a esta pregunta, porque las causas son multifactoriales. Si hablamos a efectos biológicos, es bien conocido que con el paso del tiempo las concentraciones y disponibilidad de calcio de las fibras musculares es menor, esto va generando degeneración y pérdida de funcionalidad de la masa muscular. Con el paso del tiempo la actividad del sistema nervioso central y la reclutación de placas neuromusculares es peor, con esto se va generando
cuando vas a hacer ejercicio, cuando vas a andar, etcétera, menor reclutación de placas neuromusculares y por eso incluso aunque hagas ejercicio hipertrófico vas perdiendo masa muscular. Esto se ve claramente a partir de los 40-45 años en muchos culturistas, especialmente en las piernas, donde a pesar de llevar la mejor de las nutriciones, donde a pesar de hacer tu entrenamiento con la misma intensidad que hace 10, 15, 20 años, que durante toda tu vida has estado haciendo ese ejercicio, incluso a pesar de estar tomando anabolizantes, se ve como a partir de los 40-45 años son muchos los culturistas que incluso en la parte superior, en su torso, siguen manteniendo las dimensiones y los centímetros musculares, pero la pierna disminuye mucho. Y esto es porque el sistema nervioso ya no inerva con la eficiencia en el músculo femoral, en el cuádriceps, en el gemelo, y se ve una sarcopenia primaria en las piernas, en los culturistas. Esto pasa en todos los deportes, pero en el culturismo, yo que trabajo con muchos culturistas, es muy visible. Estas causas biológicas son inherentes a los procesos asociados al paso del tiempo. Pero, como bien os he dicho, la sarcopenia es multifactorial. Podríamos hablar también de factores hormonales. Con el paso del tiempo van disminuyendo las hormonas anabólicas del organismo. Se va generando una disminución de testosterona, de dihidroepiandrosterona, tanto en el hombre como la mujer. La disponibilidad también de estas hormonas anabólicas es peor. Los receptores androgénicos, los receptores donde tiene que impactar la testosterona, también son menos sensibles. Con el paso del tiempo se va generando también una disminución de hormonas anticatabólicas, como es la propia dihidroepiandrosterona y la hormona de crecimiento, que a partir de los 30-35 años se encuentran en unas concentraciones muy bajas y que en esas fases donde requeriríamos evitar el estrés que nos puede generar el catabolismo, ya no lo vamos a compensar también como a los 25-30 años, especialmente porque no tenemos tanta hormona de crecimiento. Aquí podríamos hablar también de factores asociados a la resistencia a la insulina. Este es uno de los grandes problemas realmente que va a ocasionar sí o sí sarcopenia con el paso del tiempo. Tarde o temprano vamos a ir generando una resistencia periférica en los receptores a la insulina a nivel muscular, de forma que ahora, cuando necesitamos las actividades anabólicas de la insulina cada vez que comemos después de entrenar, etcétera, cada vez que ingerimos hidrato de carbono, comemos la proteína, ahora la insulina ya no impacta de forma tan sensible en los receptores periféricos a la insulina y no se genera el anabolismo. Paralelamente, además, con ese desarrollo de la resistencia a la insulina, se va generando cada vez mayor acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Eso es lo que da lugar al síndrome metabólico y por eso el síndrome metabólico implica una sarcopenia, una pérdida de masa muscular periférica y una acumulación de grasa abdominal. ¿Y cuántas veces vemos hombres y mujeres a partir de los 60 años con esa configuración tan típica? Pérdida de masa muscular en los hombros, en el trapecio, en la espalda, en los brazos, en las piernas, en el glúteo y sin embargo mucha grasa abdominal central que además implica una inflamación porque esa grasa abdominal no simplemente va a ser un reservorio de triglicéridos. La sarcopenia del síndrome metabólico implica que paralelamente normalmente se va a acumular más grasa abdominal. Esa grasa abdominal se inflama, se va a generar lo que se denomina la lipotoxicidad que da lugar a liberación de citoquinas. Las citoquinas son moléculas inflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, moléculas que además van a actuar sobre el sistema inmune, que van a generar mayor resistencia periférica a la insulina y que la persona con ese síndrome metabólico vaya cayendo en el bucle donde con el paso de los años aún va perdiendo más masa muscular periférica. Este es el síndrome, las características típicas que por desgracia generan la base epigenética para que se desarrollen tantas y tantas patologías que están creciendo de forma exponencial en el siglo XXI. Ese síndrome metabólico que da lugar a la diabetes tipo 2. Sabéis que hasta el 50% de personas maduras en edad adulta en Occidente van a caer en una diabetes tipo 2 o una prediabetes tipo 2, pero patologías cardiovasculares, los infartos, los accidentes trombóticos, patologías degenerativas como la demencia senil, el Alzheimer, la inflamación crónica de bajo grado tan limitante como la fibromialgia, el cáncer, donde muchos oncólogos afirman que hasta el 40-60% de los tumores actuales tienen una base de prevención por el estilo de vida que lleve cada persona. Eso va a depender evidentemente de la sarcopenia, de que evitemos a partir de los 40-45 años especialmente esa pérdida de masa muscular y todas estas patologías de las cuales te estoy hablando. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo diagnosticar si tengo una sarcopenia? No se puede diagnosticar, no existe una analítica de sangre que te diga tienes sarcopenia.
porque quizá desde los 20, 25, 30 años, si te hicieras cada 2 años una resonancia magnética, un DEXA, una tomografía para verificar cómo es tu masa muscular, podríamos saber con el paso de los años si se va perdiendo, si se va aumentando la grasa abdominal mientras paralelamente vas perdiendo esa masa muscular periférica, pero bueno, es absurdo que te estés controlando constantemente con una resonancia magnética, y hay intentos de saber cómo es de funcional tu masa muscular con ejercicios de fuerza, con ejercicios funcionales, con plicometrías, pero bueno, en definitiva no se puede saber, al final es algo que se evidencia al ojo clínico, ya sea de la persona, ya sea de tu médico, tu endocrino, tu nutricionista, tu preparador físico, si con el paso de los años, como bien te decía en el caso de los culturistas, se va evidenciando que los centímetros, las dimensiones de masa muscular con el paso del tiempo se van perdiendo. Y finalmente, te preguntarás, ¿cómo puedo evitar la sarcopenia? Lo primero que tienes que saber es que todas las personas, todos los seres humanos gravitamos hacia la sarcopenia. A partir de los 40 o 45 años vamos a tener todos en mayor o menor medida una tendencia hacia la pérdida de masa muscular. Este es un proceso inherente al envejecimiento del ser humano, la acumulación de grasa abdominal paralela a la pérdida de masa muscular y todas las patologías que en mayor o menor medida pueden surgir con el paso del tiempo en torno al síndrome metabólico. Pero es que con 20-25 años una persona puede estar en una UCI y salir con sarcopenia, una persona puede tener un accidente de tráfico, estar en tu casa, te estás recuperando y no te mueves y vienes con sarcopenia. Un astronauta que esté un año fuera en el espacio y viene con sarcopenia. Existen muchos procesos que pueden generar esa sarcopenia, o una persona que ha tenido cáncer y ha sobrevivido, pero tras 12 sesiones de quimioterapia y perder 15 kilos, evidentemente sale del proceso tumoral con una sarcopenia, y esto tiene unas implicaciones clínicas más allá del cáncer del cual ha sobrevivido, y esa persona necesita restaurar de nuevo su proceso metabólico, su sarcopenia, etc. Y es por ello importante que sepas que en mayor o menor medida, independientemente de la edad, del sexo, de si vienes de una patología tumoral, de tomar biológicos, corticoides que te han generado esa sarcopenia, cualquier situación que te haya generado la sarcopenia implica unas medidas paralelas para evitarla. Ahí evidentemente hablamos de la importancia del ejercicio, y aquí evidentemente el ejercicio aeróbico, aunque tenga otras prestaciones positivas a nivel cardiovascular, etcétera, poco te va a ayudar para fabricar de nuevo la masa muscular. A ver, con andar para una persona que ha estado en una silla de ruedas durante un año será suficiente, pero pronto se va a quedar corto y va a necesitar, aunque sea sentadillas con su cuerpo, con su peso, y poco a poco necesitaremos ejercicio de gomas, ejercicio de pilates, si vamos avanzando ejercicio de pesas, etcétera. Aunque seas una persona de 75 años, ¿cuántos me preguntáis? Doctor, soy una señora de 75 años, para prevenir la pérdida de masa muscular, ¿puedo hacer pesas? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Podré fabricar de nuevo masa muscular a mi edad? Absolutamente, hasta el último día que nos vayamos a morir, en mayor o menor medida siempre van a existir células madre, un entorno hormonal que, si es estimulado de forma inteligente, va a generar hipertrofia y construcción muscular. No es lo mismo, evidentemente, recuperarte de una sarcopenia a los 22 años que a los 88, pero en mayor o menor medida, si estás controlado por un profesional, vamos a encontrar herramientas como este ejercicio del cual te he dicho, las pesas, guiado por un profesional, X días a la semana, sin pasarte, porque si te pasas y sobre todo vienes de una fase inflamatoria, por ejemplo, pacientes oncológicos o pacientes con una artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, que han estado tomando muchos corticoides, no puedes hacerle entrenar todos los días, porque se generaría tal inflamación que aún generaríamos más sarcopenia. Esto lo veo en muchos pacientes que, alentados por la importancia de hacer pesas, lo hacen todos los días, incluso doble sesión, mientras están llevando tratamientos agresivos, y esto puede ser muy perjudicial, generarles incluso inmunosupresión, más pérdida de peso, y esto puede ir en contra, en realidad, de la resolución de su proceso patológico. Así que déjate guiar por un profesional que al mismo tiempo te pueda decir cómo debe ser tu nutrición, una nutrición en cierto modo hipercalórica, al menos los días que vayas a entrenar, para que todos los nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes estén asegurados, con la inclusión de carbohidratos cuando toque, suplementos como la proteína, especialmente los aminoácidos esenciales, que pueden aportarte evidentemente esa carga de proteína necesaria para fabricar masa muscular, y sobre todo también vigila tu entorno hormonal.
En este caso tendríamos que verificar cómo está tu insulina por si tienes una resistencia a la insulina, pero verifica tus hormonas sexuales. Asegúrate que tu nivel de testosterona, si eres hombre o mujer, no está desplomado, que el nivel de hidropiandrosterona no se encuentra también desplomado, que no te encuentras en una fase con el cortisol por las nubes, que ya sabes que el cortisol es catabólico y te va a generar sarcopenia. Vigila esto, porque si eres una persona que tienes una edad de 50, 55, 60 años y tienes un declive hormonal, especialmente de testosterona y en el caso de la mujer testosterona y estrógeno y progesterona, con pequeñas reposiciones de hormonas bioidénticas podemos compensar la sarcopenia, evidentemente si esta persona hace la nutrición y el ejercicio paralelo. Un último apunte respecto a la sarcopenia. Te he hablado de herramientas más definidas en la literatura científica, como asegurar comer las calorías necesarias, incluir la proteína, hacer ejercicio de pesas, vigilar el entorno hormonal. Pero uno de los factores que más puede generar pérdida de masa muscular, sarcopenia, es el estrés emocional, el estrés laboral, etc. ¿Por qué? Porque si eres una persona que de la noche a la mañana tienes una situación conflictiva en tu vida, te has separado, tienes mucha carga de trabajo, tu empresa está al borde de la quiebra, no estás viendo a tus niños, le han diagnosticado cáncer a tu padre, de la noche a la mañana duermes solo 3 horas al día, de la noche a la mañana eres un volcán por dentro de la ansiedad que tienes y además no lo puedes expresar hacia afuera porque te sabe mal por tu esposa, por tu familia, tienes que tirar del carro. Al final, ¿qué va a ocurrir? Vas a estar en un estado de simpaticotonía, es decir, tu sistema nervioso va a liberar tantas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina para enfrentarte a la situación con solvencia, que paralelamente se va a generar en ese estado de nerviosismo mucho cortisol. ¿Qué ocurre en esas fases donde puede ser que durante 4, 6, 8 semanas estemos tirando del carro, vamos hacia adelante, que hasta te sorprendes a ti mismo cómo estás encarando de bien esa situación, no te vienes abajo, etcétera, estás durmiendo solo 4 horas, sigues tirando el carro con la familia, con la empresa, aparentemente lo llevas incluso de buen humor, eres capaz de relativizar. Eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos en muchas ocasiones cuando tenemos una situación conflictiva, sacamos fuerzas desde dentro, a expensas de nuestra adrenalina y de nuestro cortisol, y paralelamente además vamos dejando de comer porque como estoy en simpaticotonía, yo quiero correr, yo quiero enfrentarme a la situación y el estómago y las funciones gastrointestinales no funcionan tan bien. Y cuando me quiero dar cuenta, en ese estado de nerviosismo he bajado 5, 6 kilos, he perdido masa muscular y luego cuando más o menos todo vuelve a la normalidad me encuentro con todo el caos metabólico, hiperglucemia, bajón de testosterona, me duele todo, artralgias, mialgias, dolor de cabeza, si eres una mujer se te ha ido el periodo menstrual, toda esa sarcopenia hace que ya no te puedas enfrentar al ejercicio como antaño, etc. Y ahí aparece esa pérdida de masa muscular que si no la restablecemos con mínimas pautas, pues cada proceso, cada X tiempo va haciendo que te vayas desplomando en masa muscular. Es por ello tan importante que en torno a las herramientas nunca te olvides de la importancia de tus emociones. Hablar de medicina integrativa, hablar de medicina preventiva, implica hablar de todas las herramientas que van a favorecer que podamos evitar muchas de las patologías en torno a la tercera edad, patologías como la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares o el cáncer. Es por ello que al igual que hablamos de la importancia de los fármacos de última generación que estamos aportando los médicos a los pacientes, también hablemos de la nutrición, del descanso, del sueño, y en el día de hoy te he hablado de la importancia de evitar la sarcopenia, evitar la pérdida de masa muscular con el paso del tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos en torno a la medicina preventiva, a la psiconeuroinmunología, a la cetosis clínica, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.